Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre es hora del recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las palabras y la fuerza de las imágenes. Hoy precisamente nos referimos a la guerra interminable entre Rusia y Ucrania. Funcionarios rusos y estadounidenses están reuniéndose en Arabia Saudita, pero han declarado una tregua parcial que concluye más de 12 horas de negociaciones en Arabia Saudita, informaron los medios estatales de ese país, pero también el interés del Reino de Arabia Saudita en darle a Arabia Saudita el centro de las conversaciones internacionales, más allá de otras capitales del mundo como Nueva York o Ginebra, o Viena también, que era una de las ciudades más importantes para negociaciones. El mundo árabe y sobre todo Arabia Saudita tiene una nueva política de acercamiento hacia todas las ideologías, todos los movimientos y particularmente una buena relación con Estados Unidos, excelente, pero sin descuidar la relación con China, con Rusia y con los 14 países, sobre todo originarios de la Unión Europea, que ahora son 27, y con los cuales tiene una relación muy estrecha y permanente. Esta alianza precisamente y estas conversaciones van a determinar el futuro, porque los estadounidenses se reunieron tanto con los rusos por una parte como con los ucranianos, a pesar de que estaban en el mismo edificio, no se encontraban ucranianos y rusos, que al final tendrán que conversar porque tanto Rusia no va a abandonar la idea de querer tener territorios ucranianos como Ucrania, el pensamiento y la estrategia de no perder ni un centímetro más del territorio, inclusive aquello que está ocupado por Rusia. La situación va a ser difícil, pero la comunidad internacional está interesada en las negociaciones de paz. Una reunión entre funcionarios rusos y estadounidenses sobre una tregua parcial en Ucrania concluyó el lunes tras más de 12 horas de negociaciones en Arabia Saudita. Así lo informaron los medios estatales rusos, que indicaron que el martes se emitirá una declaración conjunta entre la Casa Blanca y el Kremlin. Las delegaciones rusa y estadounidense se reunieron en un palacio de Riad, al día siguiente de la primera ronda de conversaciones entre estadounidenses y ucranianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo acercamiento a su homólogo ruso Vladimir Putin sacudió el tablero internacional en el conflicto, dice que busca querer poner fin a las hostilidades. Hay una cosa frente a nosotros que todos están haciendo, y eso es asegurar la paz en esa región, en esos dos países, incluso más que a la región, al mundo entero. Y eso es lo único en lo que se está trabajando ahora mismo en Arabia Saudita. Es la única cosa en la que el presidente se ha estado centrando. Es en lo que el secretario ha estado trabajando desde prácticamente el primer día, que es en que estamos la 9ª semana en este punto. Y ya han ocurrido cambios dramáticos, han ocurrido cambios fabulosos. What are we in the 9th week at this point? And dramatic changes have already occurred. Fabulous changes have occurred. En la reunión a puerta cerrada, los diálogos se centraron en un posible alto el fuego en el Mar Negro, que facilita retomar el acuerdo sobre cereales que le permitió a Ucrania exportarlos entre julio de 2022 y julio de 2023, a pesar de la presencia de la flota rusa en la zona. Rusia se retiró posteriormente del acuerdo acusando a Occidente de incumplir sus compromisos de suavizar las sanciones a las exportaciones rusas. En una reunión anterior, celebrada en marzo en la ciudad saudita de Jeddah, Ucrania aceptó una propuesta estadounidense de alto el fuego de 30 días, que fue rechazada por Rusia. Un alto cargo ucraniano dijo a la AFP que Kiev propondría ahora un alto el fuego más amplio, incluyendo los ataques a instalaciones energéticas, infraestructuras y ataques navales. En un principio, las conversaciones en Riad iban a celebrarse simultáneamente, pero finalmente se realizaron por separado. Ambas partes lanzaron ataques con drones en vísperas de las negociaciones. En Sumy, región en el noreste de Ucrania, un bombardeo ruso dejó el lunes cerca de 90 heridos, entre ellos 17 niños, indicó el presidente Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano publicó en sus redes sociales que se necesitan nuevas decisiones y nueva presión contra Moscú para poner fin a los ataques y la guerra. En todas las negociaciones hay que llegar a acuerdos donde las partes ceden. Por eso Ucrania seguramente cederá parte del territorio, pero Rusia tampoco tiene la aspiración global de tener toda Ucrania, como siempre ha estado bajo la Unión Soviética y bajo el Imperio de los Zares. Sobre todo Rusia quisiera tener el control total del Mar Negro, que es una salida extraordinaria hacia Europa y particularmente hacia el Mediterráneo. Esto va a ser difícil, estas conversaciones, pero van a llegarse a acuerdos porque toda guerra termina siempre en una negociación y dentro de acuerdos donde cada parte, como decíamos al comienzo, cede parte de sus aspiraciones máximas hacia las mínimas posibles de entendimiento. Sobre esto hoy profundizamos y más adelante la entrevista de siempre sobre temas vinculados a la diplomacia, a las relaciones internacionales. Los analistas internacionales siguen centrando su atención en el conflicto de la guerra y paz en Ucrania. Conversaciones para poner fin a la guerra ha disparado la preocupación en Ucrania y la Unión Europea, pero muy alarmante que hayan sido las propuestas del secretario de Defensa estadounidense Peter Hegseth y de Donald Trump para acabar con la guerra, no han sido inesperadas y tampoco imprevisibles, porque el presidente Trump se propone conseguir
un alto de fuego y después dejar a los europeos y ucranianos que se ocupen de las negociaciones y de la organización de la paz. La guerra de Ucrania nunca fue solo de Ucrania, sino una cuestión de defender el orden liberal e internacional basado en el derecho y fundamentalmente en Occidente. Las propuestas de Trump para poner fin a la guerra no coinciden con las administraciones del expresidente Biden y tampoco con la visión que tiene la Unión Europea, los 27 países. Todo responde a la defensa que Donald Trump quiere hacer frente a China por la intención de obligar a la Unión Europea de responsabilizarse de su propia defensa y por una visión de orden mundial en el que vuelve la rivalidad entre las grandes potencias al estilo del siglo XIX y en este caso no tanto con Rusia, con el cual pretende el diálogo, sino con China. De los tres niveles del conflicto de Ucrania, el político no ha variado. Tanto Moscú como Kiev tienen los mismos objetivos que en febrero del 2002. Rusia ambiciona convertir a Ucrania en un estado fallido, militarmente neutral y con un gobierno amistoso que sea cercano a Moscú. Pero los ucranianos pretenden conservar su soberanía e independencia, integrarse a las instituciones euroatlánticas y volver a la frontera de 1991. A nivel estratégico, los dos actores, para cumplir con sus objetivos políticos, han demostrado una gran capacidad de adaptación. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado el apoyo militar, económico y diplomático de las democracias liberales. Rusia ha fortalecido su acercamiento a China, Irán, Corea del Norte, cuyas tropas están desplegadas en la región de Kursk, y ha promovido un discurso que presenta su agresión contra el país vecino como una consecuencia de la ampliación de la OTAN y las arrogancias de Estados Unidos, que no acepta el sistema multipolar hacia el que se dirige el orden mundial. A nivel táctico, Rusia controla alrededor del 20% del territorio de Ucrania y avanza diariamente, con lo cual la negociación es querer quedarse con esos territorios, mientras que Ucrania controla 500 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk. Sería posible negociar estos intercambios de terreno. Los analistas internacionales de Occidente señalan que Rusia es una potencia revisionista que representa una amenaza global y que aspira a socavar el orden liberal internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sin embargo, se han equivocado en sus expectativas de que la economía rusa se colapsaría bajo las sanciones económicas, financieras, diplomáticas y políticas impuestas a Moscú por Occidente y de que habría una firme condena a la agresión rusa por parte del sur global. Probablemente estos últimos hechos también han influido en la decisión de comenzar las negociaciones diplomáticas sobre el fin de la guerra en Ucrania. Quisiera que las conversaciones entre Putin y Trump sería una victoria diplomática de Moscú, quien había estado aislado de Occidente durante los últimos años, y Putin tiene algún incentivo para comenzar negociaciones dado que está ganando la guerra a nivel táctico. El hecho de que haya aceptado negociar podría significar dos cosas: que las bases de la futura negociación cumplieran su expectativa. Como lo señala el Instituto Elcano de España, Rusia negociaría siguiendo las reglas que había establecido el ministro de Exteriores de Stalin, Andrei Gromyko: demandar lo máximo, no pedir con humildad, dar ultimátum y no ceder un metro del territorio, porque siempre habrá alguno que ofrece algo, aunque sea la mitad de lo que se ha procedido previamente. Moscú ha renunciado a sus dos objetivos políticos principales: convertir a Ucrania en un estado fallido y militarmente neutral y renegociar la estructura de seguridad y defensa, como lo explicó Moscú en las cartas dirigidas a Bruselas y Washington en diciembre del 2021. Lo cierto es que tanto Rusia como Ucrania necesitan una paz estable y duradera, y Occidente quiere evitar la guerra, que puede ser inclusive nuclear, si complican las situaciones de confrontación entre Washington, Moscú, China y la Unión Europea, y necesitan un mundo en armonía, pero por eso la negociación fundamental en Naciones Unidas, con el impulso del secretario general y la expectativa de todos los estados de que la paz se imponga y termine con la absurda guerra de Rusia y Ucrania, y evitar conflictos internacionales, imponiéndose el artículo 33 de la Carta de la ONU de la necesaria negociación para la solución pacífica de las controversias internacionales.